Hemos invitado en esta mañana precisamente a asambleístas para poder conversar sobre este tema, para conocer los criterios de ellos. Estamos con el diputado del MAS, don David Ramos, gracias por estar acá con nosotros, y con el diputado de oposición, don Gonzalo Barrientos. A ver, voy a pedirles que por favor, al ser este un tema muy sensible, muy delicado, podamos tener intervenciones un poco más cortas y así podemos avanzar en materia. ¿Qué es lo que busca con este proyecto de ley? ¿Qué es lo que entiende el movimiento al socialismo debe ser cambiado en esta figura del aborto? Muy buenos días a todos los televidentes. Principalmente lo que nos incomoda a nosotros es de que un proyecto que tiene connotaciones estructurales simplemente se tenga que centrar al tema del aborto. Nosotros queremos decir que el proyecto de ley principalmente surge desde lo que es la Cumbre Nacional de Justicia, las cuales evidencia 4 problemas estructurales en el tema de la justicia boliviana en el país, relacionado, por ejemplo, a la retardación de la justicia, a la burocracia, a la suspensión permanente de audiencias y también la utilización maliciosa de lo que son los incidentes. Pero, sin embargo, hoy por hoy, naturalmente, todos los que hacen críticas, observaciones, no hablan de estos temas estructurales de la justicia, sino que les resumen, los centran solamente como el tema de lo que es el aborto en el país. Nosotros queremos decir, en la norma se ha incorporado, no es que acá se está improvisando o se está pretendiendo despenalizar el tema del aborto, completamente falso. En el trabajo correspondiente, en la propuesta que se ha presentado, se incorporan elementos sustanciales como el caso de lo que es la sentencia constitucional, la 02206 del 2014, esta sentencia establece aspectos que naturalmente tienen que ver en el caso de que el aborto sea precisamente fruto de una violación, fruto de un estupro, fruto que permita principalmente de salvar la vida de la mujer. Y eso está estipulado en esa sentencia constitucional. Pero también a esto corrobora lo que significa la jurisprudencia de lo que es la jurisprudencia de lo que emana la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto internacional. Entonces, en el trabajo, en la propuesta, no es que se está tratando de despenalizar como quieren hacer ver en la actualidad, como quieren hacer ver tanto la Iglesia, los médicos no tendrían moral, honestamente, para observar esto, porque son ellos los que practican los abortos de manera clandestina. Bueno, pero y eso es completamente inaudito que acá la parte médica tenga un pronunciamiento. Vamos a ir avanzando, diputado, por favor, mismo tiempo para don Gonzalo Barrientos. En el tema de los médicos no se puede generalizar. ¿Cuáles son las observaciones que tiene la oposición? Bueno, primero, evidentemente, nos parece que el tema central debemos tomarlo en cuenta todos los bolivianos, porque este año es fundamental, ya que va a haber elecciones judiciales y un tanto nos quieren distraer con cierto tipo de reformas, cuando en los hechos no hay justicia y lamentablemente estamos en un momento muy difícil que obviamente se tomará decisiones fundamentales este año. De todas maneras, respecto a este tema que es muy sensible, queremos aclarar que todavía no tenemos una decisión como bancada, pero en los hechos lo que hay que hacer es tomar en cuenta lo que establece primero nuestra Constitución y los tratados internacionales. Hay un derecho fundamental, el derecho fundamental a la vida, y nuestra Constitución establece la vida desde la concepción. El propio Código Niño, Niña y Adolescente establece en la definición de niñez desde la concepción hasta los 12 años. Y se trata de respetar, y el Estado tiene que respetar y proteger un derecho fundamental que es la vida. Ahora, en los hechos se estaría despenalizando el aborto. ¿Por qué? Porque las causales que establece el proyecto que ha presentado el movimiento al socialismo establece, por ejemplo, cuando alguien es estudiante. Alguien puede ser estudiante en cualquier edad. Se establece que esté en situación de calle. ¿Qué es situación de calle? ¿Que alguien esté en la calle? Incluso es hasta discriminatorio, porque se dice a alguien que tenga algún nivel de pobreza.
O sea, los pobres van a estar sujetos a que se les prive de un derecho fundamental que es la vida, por ejemplo. Y hay muchas otras causales que establece este proyecto y que obviamente comete muchos excesos respecto a un derecho fundamental que hace a la vida. Ahora, hay un valor moral, hay un valor fundamental que lamentablemente se lo está perdiendo y desde el Estado al parecer se está alentando aquello y no nos parece correcto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es la necesidad de introducir estos cambios, estas modificaciones? ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué el movimiento al socialismo está buscando introducir estas modificaciones en el tema específico que nos ocupa, que es el aborto? Nosotros queremos aclarar de que de manera responsable la Cámara de Diputados, tomando en cuenta las conclusiones de la Cumbre de Justicia, se viene trabajando precisamente respetando el pirámide de Kelsen que establece en el aspecto normativo, tomando en cuenta lo que es la Constitución, los tratados internacionales y posteriormente lo que es el aspecto normativo, las leyes. En ese orden de cosas nosotros queremos ratificar de que ya en el 2014, tomando en cuenta lo que es el actual Código Penal, ya una diputada, Patricia Mancilla, presentó esa demanda de inconstitucionalidad. No es que ahora existe la situación de admitir el tema de aborto en dos aspectos. Esto ya establece ya en el Código actual que en síntesis hasta ahora nadie se había pronunciado, pero sin embargo ya hay una sentencia constitucional. ¿Qué establece esa sentencia constitucional? No despenaliza, ni actualmente en el proyecto que está siendo en discusión, no despenaliza la situación del aborto. Esa sentencia constitucional establece en el artículo 266 del Código Penal, en este caso, que hubiese un embarazo a consecuencia de un delito. Puede ser violación, puede ser rapto. A consecuencia de ese delito está pues tipificado acá en el Código Penal de que se pueda proceder al aborto correspondiente. Y el segundo aspecto establece en esta sentencia constitucional, en el caso de que el aborto estuviese el riesgo de la vida de la mujer. Entonces, esos dos aspectos, entonces lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, lo que se está satanizando en este momento, lo que se está haciendo en este momento en el proyecto de ley es incorporar, recoger esos elementos de esta sentencia constitucional, recoger elementos que emanan lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente pues para no pecar en cuestionamientos y que el Estado boliviano pueda tener también dificultades de los acuerdos, protocolos, compromisos que tiene en el contexto internacional. Por ende, se está trabajando de manera responsable en lo que concierne este aspecto del tema del aborto. Bueno, uno es el aborto legal, el que se tenía sobre el tema de la violación, en caso de violación, en caso de que esté en riesgo la madre, siempre se va a privilegiar la vida de la madre, por supuesto cuando hay un riesgo, y el tema del menor. Pero ¿qué otros elementos se está introduciendo el MAS en este proyecto, diputado Barrientos? Bueno, ese es el tema. Siempre hay un doble discurso. Nos dicen una cosa y hacen otra cosa. En los hechos se está despenalizando el aborto. ¿Cuáles son las causales para que haya un aborto según la propuesta? De que se esté en situación de calle, dice. O sea, cualquiera puede estar en la calle y punto, ¿no? Dice que sea estudiante. Entonces, una persona puede ser estudiante a cualquier edad, obviamente a partir seguramente de los 13, 14, 15 años, hasta los 60, 70, etc. Dice que también se tomará una decisión libre, dice, ¿no? La persona. Entonces, hay mucha ambivalencia, hay mucha contradicción, son 9 causales que establece esta propuesta. Entonces, en los hechos se estaría despenalizando y esto es inconstitucional. Reitero, la Constitución establece un derecho fundamental a la vida, que es desde la concepción hasta que uno deja de existir.
y el Estado tiene que proteger. Entonces ahí se comete un gran exceso. Compartimos el criterio que se tiene que debatir el tema, tenemos que estar conforme a lo que establece la Constitución, los tratados internacionales. Y la sentencia constitucional dice una cosa, pero la propuesta dice otra cosa que va a generar realmente en los hechos una despenalización del aborto. Está ahí la propuesta que está ya en discusión y que obviamente ha generado una reacción inmediata de muchos sectores y de toda la sociedad boliviana, que nos parece es natural, porque es un exceso la propuesta que viene por parte del oficialismo. Ok, muchísimas gracias. Le decimos al diputado Barrientos y al diputado Ramos algunas percepciones, algunas impresiones sobre este proyecto de ley que está siendo analizado. Es un proyecto de ley mucho más grande, sin embargo, en el capítulo del tema del aborto y todo aquello se está generando la polémica que usted ya conoce. Seguimos.